Bueno, en primer lugar, agradecerle a la licenciada Cintia Ottaviano, digamos, acá su presencia, muy esperada por lo que significa este cargo, esta responsabilidad que crea la Ley de Comunicación Audiovisual, de darle un profundo sentido al derecho social a la comunicación y la defensa del público en este sentido, ¿no? No sé si existe otro caso en el mundo, por ahí nos vas a contar, y aparte, bueno, que sea dependiente del Congreso y que sea autárquica, ¿no? Entonces, la verdad que es un aspecto donde viene a garantizar desde el lugar del derecho y desde el lugar, digamos, de la diversidad y desde el lugar de poder acceder todos los ciudadanos a una información diversa, a una comunicación de calidad y también a todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías audiovisuales como derecho social del conjunto de la población. Entonces, bienvenida acá con los medios, que agradecemos su presencia en el día de hoy, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar acá acompañándolos hoy y contándole a los marplatenses y las marplatenses de qué se trata la Defensoría del Público, que es este organismo, este espacio nuevo que tal cual fue creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y eso demuestra una vez más que la Ley de Medios Audiovisuales está caminando, está vigente, y para todos los artículos que vamos a hablar hoy no hay nadie que esté por fuera. Es decir, la judicialización de esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como saben, es por parte del Grupo Clarín, de 3 artículos y un párrafo de un 4º artículo. Hoy vamos a estar hablando de los artículos que crearon esta Defensoría del Público, del reconocimiento de la ley a los nuevos sujetos de derecho, que justamente son los oyentes y los televidentes, y que por eso entonces se crea este organismo para que puedan presentar reclamos, denuncias o consultas cuando se incumple con la ley. Y se incumple con la ley cuando hay trato discriminatorio en la radio y en la televisión, se incumple con la ley cuando no se incluye en la grilla de programación Paca Paca o Inca TV, o cuando Telesur no está en la grilla de programación. Sepan que si tienen algún servicio de televisión paga, tiene que tener estos canales, como les decía, Telesur, Inca TV, Paca Paca, CN23, 360 TV, y que si esto no es así, la Defensoría del Público está trabajando para que se cumpla con la normativa vigente. Tampoco en la radio y en la televisión, en el horario de protección a la niñez, entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche, por ejemplo, puede haber hechos de violencia en la que se esté enfatizando sobre aquello que es truculento, morboso, sórdido, así lo dice la ley. Hoy vamos a estar hablando de todos esos artículos que tal vez sean los menos conocidos, porque es cierto que hay una centralidad discursiva frente a aquellos artículos que le resultan incómodos porque presentan pérdida de privilegios para un grupo dominante, como ustedes saben. Así que es un placer para mí poder contarles que esta experiencia de la Defensoría del Público es única en el mundo por algunas características, pero que hay otras Defensorías del Público en distintos países, hay en Colombia, hay en México, hay en Brasil, hay por supuesto experiencias europeas, porque la Defensoría del Público nace, somos casi primos hermanos de los defensores del pueblo. Por eso muchas veces cuando me presentan dicen de la Defensoría del Pueblo y hay ahí como una confusión, y nosotros lo que hacemos es entonces defender al público, defender al oyente, al televidente de toda la Argentina, del sistema público, del sistema de gestión privada con fines de lucro y del sistema de gestión privada sin fines de lucro también. Así que la idea hoy es contarles todos estos meses de gestión que hemos tenido. Estamos camino a cumplir 9 meses de gestión, pero en ese tiempo ya hemos hecho muchas cosas. Tenemos distintas líneas de acción, desde planes como la Defensoría va a la escuela, la Defensoría va al barrio, para difundir este derecho a la comunicación del que estamos hablando, porque como ustedes saben, nadie puede reclamar un derecho que no conoce. Así que una de las tareas esenciales de esta Defensoría es la de la educación crítica de las audiencias, la de promover el derecho a la comunicación y que sea reconocido como un derecho humano fundamental, básico, y que sea inalienable, es decir, que nadie nos lo puede sacar. Tenemos este derecho solo por el hecho de ser personas. Habrán escuchado que la libertad de expresión o la libertad de prensa parecía venir bastante más asociada a la libertad de empresa o de un grupo o de una élite,
ha hecho una evolución este derecho hacia el derecho de la comunicación. Estamos todos en igualdad de condiciones por ser personas de dar y de recibir información, de poder investigar y difundirla, más allá de las resistencias que pueda haber frente a este cambio de paradigma que estamos construyendo en la Argentina. Las preguntas o lo que quieran, yo estoy dispuesta. En el caso de las escuelas, ¿cómo es el trabajo de justamente la defensoría? Y tenemos un trabajo muy interesante porque, mira, en principio, desde el comienzo de este año hicimos un análisis, estamos haciendo un monitoreo de los noticieros de la televisión abierta y hemos notado que la presencia de noticias vinculadas con niñez y adolescencia es muy poca. Prácticamente alrededor del 1% nada más de las noticias están vinculadas con niñez y adolescencia y la mitad de esas noticias los presentan criminalizados, es decir, que son noticias del género policial. Ante esa carencia empezamos a trabajar de distintos lugares, con los distintos actores de la comunicación, pero también directamente con los chicos. Nos parece que es muy importante incentivar la participación ciudadana, que los chicos estamos trabajando con cuarto y quinto año de la escuela secundaria, sepan cuáles son sus derechos, ellos también son oyentes y televidentes, ellos también pueden presentar sus reclamos, sus denuncias o sus consultas, y ellos también en la ley, así como están muy protegidos porque hay varios artículos donde se menciona la necesidad de tener una protección hacia a nuestros niños, niñas y adolescentes, también los reconoce como sujetos de derechos plenos para poder producir, para ser productores, es decir, que tienen esta doble realidad, la de ser oyente y la de ser televidente, y también la de poder, por ejemplo, tener una radio en la escuela y allí desarrollar una programación. Así que estamos trabajando para que conozcan la existencia de la Defensoría del Público y también en talleres participativos para cooperar con ellos y brindarles algunas herramientas que les permitan generar distintas producciones. Y después, como te decía, con los periodistas, con los camarógrafos y demás, hemos firmado un convenio con UNICEF y trabajamos con AFCA también. Hicimos un libro con distintas herramientas para una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia, para que podamos trabajar en conjunto en esto, en una comunicación que verdaderamente sea democrática, en quebrar esta sociedad que es adultocéntrica, es decir, se ha organizado en torno de los intereses de los adultos y la mirada de los chicos no está. Vos sabés que los chicos y las chicas tienen derecho a decir, tienen derecho a opinar y tenemos nosotros también que escucharlos. Sin embargo, esto no es lo que ocurre habitualmente, entonces también estamos trabajando en ese sentido. Sí. Quiero preguntar qué balance se hizo de la Defensoría del Público en relación a la cobertura mediática que tuvo el asesinato de Ángeles Rawson. Mira, la Defensoría desde el principio recibimos reclamos por ese tema, así que la primera conclusión es que tenemos audiencias que son muy activas, que reconocen algunos incumplimientos por parte de los periodistas o de los distintos servicios de comunicación audiovisual en cuanto a esta cobertura periodística de noticias que por un lado están vinculadas con el género policial, pero por el otro Ángeles tenía 16 años, así que era un adolescente. Lo primero que observamos a partir de estos reclamos que tuvimos es que hay una especie de pulsión punitiva en la radio y en la televisión, que inmediatamente con nombre y apellido se acusa a las personas de un crimen grave como pudo haber sido el de Ángeles Rawson, cuando en el expediente judicial no aparece absolutamente nada, ni siquiera como una mínima sospecha. Es decir, que muy rápidamente ya se condena socialmente a personas que después, ni antes ni durante, tuvieron vínculo con ese asesinato. Después también lo que se observó es una profunda espectacularización y una dramatización de esa noticia por la musicalización, porque se elige música incidental para hacer hincapié en algunas cosas que tienen que ver más con el morbo o que tienen más que ver con esta mirada truculenta de la realidad que con la búsqueda, una investigación o el acompañamiento de una causa judicial como es este caso. Así que la Defensoría lo que hizo fue empezar a trabajar. Ya hicimos 4 mesas de trabajo con periodistas, con camarógrafos, con productores ejecutivos, para reflexionar acerca de este tratamiento policial, para reflexionar justamente de por qué
tan rápidamente en la radio y en la televisión, ni siquiera es que hay un cuidado en los términos que se puede plantear del potencial, sino que se confunde. Vos sabés que lamentablemente en la Argentina muchos de los lineamientos en la tarea periodística la da la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la da el propio Poder Judicial. Digo lamentablemente porque sería mejor que los periodistas en materia de autorregulación o de debate fueran ellos mismos los que construyeran este camino de un ejercicio profesional. Y hay una doctrina que es la doctrina Campillay. La Corte terminó actuando en una causa en la que un hombre cuyo apellido es Campillay justamente le inició a unos diarios de Buenos Aires por haberlo acusado de delitos muy graves de los que él no tenía nada que ver y fue finalmente sobreseído. Fue sobreseído de forma definitiva. Entonces esa causa terminó con lo que se llama la doctrina Campillay, que son una serie de recomendaciones para los periodistas a la hora de trabajar con el género policial. Una de ellas es el reconocimiento de las fuentes, es decir, transparentar quién te está dando la información y no ampararse todo el tiempo en fuentes anónimas, como solemos hacer los periodistas por distintos motivos. Por otra parte, dice claramente que vos no tenés que referirte con nombre y apellido, menos aún cuando hay un proceso judicial tan reciente, que recién comienza, como fue en el caso de Ángeles. Y por otra parte habla del potencial. Habrás escuchado que tu jefe o cuando estudiaste dicen, bueno, tenés que usar el potencial, el habrías, el sería. Sin embargo, lo que dice la doctrina Campillay es que no es solo componer sería, porque te imaginas que si yo digo el padrastro sería el asesino, también estoy incriminando a una persona cuando todavía no hay ningún tipo de elementos. Lo que dice es que hay que tener toda una construcción narrativa conjetural. Es decir, que todo lo que vos estás diciendo tiene que estar en el planteo de una hipótesis, de una conjetura y no de una certeza. Así que es mucho el trabajo que hay que hacer por delante. Los periodistas lo que han señalado es que hay falta de capacitación, que no hay ni siquiera un reconocimiento de la diferencia de un imputado con un condenado, que es necesario que se incentive la capacitación por parte de los licenciatarios, de los responsables de la radio y de la televisión. En este sentido, la Defensoría del Público también va a trabajar para desarrollar seguramente un espacio en el que se puedan capacitar los distintos actores de la comunicación. La comunicación es muy compleja, no son solo los periodistas, locutores, camarógrafos, productores ejecutivos, digo, es un conjunto de trabajo, es una construcción colectiva la comunicación. También en esas reuniones, que fue muy interesante, participaron padres o familiares de víctimas de distintas situaciones muy dolorosas que hemos tenido en la Argentina, de Cromañón, por ejemplo, de la tragedia de Once, y permanentemente lo que hacen es llamarnos la atención en cómo el periodismo corre el límite, cómo no está atento, cómo no se pone en el lugar del otro, cómo lo que hace es profundizar el dolor y el daño muchas veces en estas coberturas periodísticas. Así que la tarea de la Defensoría como enlace, como puente, genera esto, genera vínculos y espacios de debate para que reflexionemos en conjunto esta comunicación que estamos construyendo en esta perspectiva de los derechos humanos. ¿Qué diferencia tiene que presentar con la que teníamos hace 5 años? Esta es una tarea desde mi punto de vista que hay que reflexionarla todos los días. ¿De qué manera estoy contribuyendo yo al cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Hay que patear la pelota fuera de la cancha. Todos construimos la comunicación. ¿Qué cosas estoy haciendo yo que van en línea con este nuevo paradigma en la perspectiva de derechos humanos? ¿Y qué estoy haciendo yo que va en línea con el paradigma anterior, que era un paradigma de la Ley de Radiodifusión de la dictadura, que era autoritario, que era mercantilista y que era liberal? Cada vez que yo planteo una construcción en la comunicación que tiene que ver con el rating, lo hago en el sentido del paradigma anterior, porque la información no es una mercancía, la información es un derecho. Entonces realmente hay que ver en qué cosas puedo aportar y no lo estoy haciendo, y qué cosas puedo hacer para que la Argentina tenga la comunicación que tiene o que la sociedad cree que tiene que tener, por ejemplo, en este año que cumplimos 30 años de recuperación democrática. ¿No hay también pensado alguna capacitación o algún tipo de campaña para el público? Porque justamente se abusa de ese tipo de cobertura porque garantiza largas horas de rating. ¿Hay alguna concientización, desculturalización?
Sí, es interesante lo que vos decís, porque ahí hay varios ejes. Uno que es el que planteas la colonización de las subjetividades, ¿no? Cuántas cosas tenemos incluso nosotros mismos, internas, que nos cuesta quitarnos de encima después de tantos años de haber ido hacia un sentido. La Defensoría tiene una línea de acción que se llama la Defensoría va al barrio, además de la Defensoría va a la escuela, y vamos a donde nos convoquen. Es decir, hoy vamos a hacer justamente una presentación aquí en Mar del Plata explicando el alcance de la tarea de la Defensoría, pero también el alcance de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, así que estamos dispuestos a recorrer toda la Argentina. De hecho, en estos 8 meses y medio, casi 9 meses de gestión, mira, estuvimos en Tucumán, en Salta, en Chaco, en Misiones, en Entre Ríos, en Neuquén, de la provincia de Buenos Aires ya estuvimos en Bahía Blanca, estuvimos en Tandil, en Pergamino, hoy en Mar del Plata, así que los esfuerzos seguramente son pocos en cuanto a que esto es un organismo nuevo de toda novedad. Así que espero que hacia fin de año o mitad del año que viene tengamos recorrida toda la Argentina y pudiéndote contar que por lo menos una vez estuvimos en cada una de las provincias o en las ciudades de la provincia de Buenos Aires, y de todas maneras que sepas que tenemos por delante casi 3 años y unos meses más de gestión, porque cada defensor o defensora del público estará 4 años como marca la ley, bueno, salvo que haya alguna circunstancia de incumplimiento claro del cargo y entonces en el Congreso comience un proceso para que no continúe adelante. Pero en 4 años de gestión tengo la más absoluta certeza que esta Defensoría va a ser conocida por los 40 millones de personas que viven en la Argentina. Es fundamental porque estamos profundizando la democracia. Cada vez que la Defensoría del Público actúa, cada vez que una persona presenta un reclamo o una denuncia, cada vez que participan de una audiencia pública. Venimos haciendo audiencias públicas en toda la Argentina y en esto sí somos el único organismo del mundo que sistemáticamente abre sus puertas, convoca a la participación ciudadana en igualdad de condiciones para que nos digan qué opinan de manera fundada sobre la radio y la televisión, cuál es el grado de cumplimiento o incumplimiento que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cada una de las regiones en las que vamos. Así que a fin de este año vamos a tener la primera radiografía mediática hecha en la Argentina con respecto al cumplimiento o incumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y la tarea con el público es permanente. Tenemos también una tarea de docencia, por eso hay una dirección que se llama Relaciones con las Audiencias. No hay atención al cliente acá, no es que vos mandas algo y nosotros nos desentendemos, todo lo contrario. Si presentás una denuncia vas a ver cómo es el sistema, nos relacionamos con la persona que presenta el reclamo o la denuncia y hasta que no lo resolvemos no paramos. Sí. Sobre las sanciones que se aplican a los medios, quería preguntarte. Incluyendo el caso de Ángeles Rawson, existe un medio que difundió imágenes de esta chica siendo menor cuando se encontró su cadáver en la basura. ¿Se sancionan los medios en casos como este? ¿O qué sanciones se aplican a los medios? Mira, el tema de las sanciones le compete directamente a la autoridad de aplicación. La Defensoría no puede sancionar. La Defensoría del Público ha sido creada, como te decía antes, con una gran capacidad de diálogo, con una gran capacidad de mediación y de enlace, de ser puente entre el público y los distintos actores de la comunicación audiovisual. Pero no puede sancionar de ninguna manera. Entonces, lo que hacemos, hemos recibido una denuncia puntual, además de las genéricas que tenían que ver con la cobertura en general, por ejemplo, con el programa de Mauro Viale, que a la mañana lo que él había hecho era pasar unas imágenes de la película Irreversibles. Irreversibles es una película en la que hay una violación hecha en tiempo real. Y no pasó la película, pero pasó imágenes y contó todo lo que pasaba allí en la película, que no lo voy a reproducir porque realmente no es para el horario de protección a la niñez. Y en ese caso lo que hicimos fue sentarnos, lo que hacemos con la mayoría de los casos, nos sentamos con el productor ejecutivo del programa, con la responsable de programación del canal y con el responsable de los abogados, uno de los representantes legales de América. Y en ese diálogo pusimos en palabras aquello que representaba un incumplimiento por parte del programa con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y lo que se decidió, Mauro Viale pidió disculpas al aire, dijo que él era responsable de lo que había ocurrido, que se habían pasado imágenes y que se habían dicho cosas que seguramente herían la sensibilidad de los niños, niñas y adolescentes, y ahora lo que estamos trabajando es en una capacitación. Venimos trabajando en capacitaciones con los canales de la televisión abierta, justamente yo
yo ayer estuve en Canal 9 en una charla que fue muy enriquecedora y que esperemos que también, esto fue a partir de reclamos por el noticiero, con una información que se había dado con una mirada muy estereotipada hacia la mujer, y bueno, la verdad es que venimos trabajando muy bien. En cuanto al AFCA, sí tiene entonces la capacidad de sancionar y bueno, será más adecuado que puedan responder del AFCA que lo haga yo, ¿no? En ese caso. Sí, con respecto a las sanciones, tampoco por ahí vemos que es el objetivo en sí, porque en realidad, bueno, acá funciona, hay varios agentes que están dedicados a observar el cumplimiento de los distintos medios, en primer lugar de la ciudad de Mar del Plata, donde está el acceso directo. En realidad ahí se generan partes donde uno ve estas distintas situaciones, si está garantizado el horario de protección al menor, si se genera, digamos, violencia de género simbólica o mediática, si las películas que se pasan es en el horario según la calificación del INCA. En realidad eso va todo un sistema jurídico que es muy difícil, o sea, tarda a veces demasiado tiempo, porque a veces ante el hecho de una sanción te puede generar una apelación judicial y la llevan a veces a años resolver, digamos, una sanción. O hay medios que prefieren la sanción y seguir incumpliendo porque le da más rating. Entonces estamos en la misma línea que trabaja la Defensoría. Cuando vemos que existe digamos, algo que está contrario a lo que la ley plantea, lo que buscamos es, en primer lugar, que se revierta. Que se revierta y que haya un posicionamiento distinto en este sentido. Acá también estuvimos haciendo una capacitación con la red PAR a licenciatarios y a distintos protagonistas de los medios para ver el tema de la violencia de género, la comunicación no sexista a través de los medios, ¿no? Porque esto está, como decías vos, todos estamos un poco colonizados con determinada cultura y la búsqueda es que no se reproduzca. También la semana pasada, te cuento, que firmamos un convenio con un sindicato docente trabajando el programa que el ASCA con UNICEF y la Defensoría del Público, tomando el tema de cómo impacta la ley de comunicación audiovisual en el sistema educativo. O sea que en realidad hay muchos aspectos que estamos trabajando en la misma dirección. Y la otra cuestión es que la Defensoría del Público, por ser autártica, digamos, no forma parte del ASCA, sino que nos controla a nosotros también que cumplamos con lo que dice la ley, ¿no? Porque ese es otro aspecto también importante a destacar, ¿no? O sea, que controla el propio Estado también. Sí, a veces se pueden presentar algunas cuestiones vinculadas con incumplimientos o que el público pueda considerar que no se ha canalizado como correspondía y que podamos actuar. Pero es cierto que también tenemos esta tarea compartida y creo que el trabajo hecho con UNICEF es muy claro en ese sentido, ¿no? Haber podido ya tener este primer cuadernillo donde hay herramientas para los comunicadores, para las comunicadoras, para que tengan presente, vinculada con la niñez y la adolescencia, cuál es la normativa vigente. No solo es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino también la Ley de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, que a su vez viene de la Convención de los Derechos del Niño, y que la ley es realmente insistente en la protección de 6 de la mañana a 10 de la noche y también en la propia publicidad, por ejemplo. Dice claramente que no se puede aprovechar la publicidad de la credulidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso es tan importante que sigamos difundiendo los artículos de la ley y que no nos quedemos nada más en esos que son los más conocidos, sino que podamos profundizar para esta construcción colectiva de las que le hablaba antes, ¿no?